plataforma como parte de la teoría de lo que estamos viendo en este momento. Asimismo, la próxima semana vamos a trabajar un poquito de lo que es el caso práctico. Creo que sí voy a lograr compartir. Vamos a ver acá. Acá les compartí información. Si un dado caso no pudieran descargarlo acá, pues pueden hacerlo en modo, ¿ya? Hay información que nos va a servir pues para ampliar un poquito el tema. Vamos a hablar un poquito referente al programa. Creo que no se han conectado todos el día de hoy, pero vamos mientras, a dar un resumen de lo visto el día de ayer. Ya. ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla? Sí, Gracias, jóvenes. Bueno, acá está el programa nuevamente, lo habíamos retomado ayer. Ustedes pueden descargarlo en la plataforma, ¿ya? Y hay información referente a lo que vamos a ver, de lo que se trata y vamos a trabajar dentro de este semestre. Entonces, acá hay una breve descripción del curso, las competencias, ¿ya? Y lo que se espera contribuir prácticamente al estudiante. Asimismo, comentarles nuevamente que el examen o que el semestre está dividido en 3 módulos, ¿ya? El módulo uno está enfocado a lo que es parte teórica de lo que es la contabilidad, así como su normativa. Esto es en cuanto a teoría, ¿ya? Y vamos a ver casos prácticos que se refiere prácticamente a los estados financieros. Vamos a ver estados de resultados, estado de situación financiera y vamos a ver lo que es em, el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Y esto va a ser nuestra evaluación para el primer parcial. Entonces, es muy importante, pues, tomar nota y puntear en este primer parcial. Luego tenemos el segundo módulo correspondiente al segundo parcial, donde vamos a ver un poquito más del arrendamiento financiero y los indicadores financieros, ¿va? Asimismo, terminando ya estos temas, iniciamos lo que es eh, una investigación y exposición grupal. Ya, yo les voy a asignar los temas que vamos a ver. Y por último, vamos a tener el módulo 3 que va a estar enfocado ya para el examen final, donde vamos a ver un poquito de lo que es el financiamiento, así como la evaluación financiera del proyecto. Entonces, con esto vamos a concluir lo que es el semestre, ¿ya? Esperando que es, como les decía, que el primer parcial se puntee lo más que se pueda, porque, como digo, los procesos van subiendo un poquito de nivel y a veces, pues, cuesta un poquito tal vez entenderlo, pero si repasamos, va a ser un poquito mucho más fácil. Y también está la información bibliográfica, ¿ya? De las cuales, pues, vamos a apoyarnos, ¿ya? Son temas prácticamente tomados em, de esos libros, pero como les decía, solo tomé algunos temas, no, por cuestión de tiempo no se puede ver toda la información, ¿ya? Entonces, esto va a servir de apoyo. Ustedes pueden descargar el programa, ¿ya? Y pues si tienen alguna duda, pues acá compartirlas, ya que es muy importante. Eso era lo que habíamos tocado el día de ayer, ver un poquito más el, el programa y
pues prácticamente la información. Asimismo, vimos un poquito de lo que es la teoría, ¿ya? Donde hablamos un poquito de lo que es eh, la contabilidad financiera, ¿ya? Y vimos cómo vamos a distribuir, pues, todas las actividades de semestre. Tenemos 2 parciales, cada uno de 15 puntos y 40 puntos de actividades, que va a incluir exposición, investigación y todos los ejercicios, pues, que corresponden, ¿ya? Es muy importante, jóvenes, que realicemos todas las actividades y que queden dentro de la plataforma, el cual será evidencia, ¿ya? De parte de ustedes, ya para que se les asigne la nota correspondiente y no tengamos inconveniente alguno, ¿ya? Es muy importante, como les decía y les repito nuevamente, que expongan sus dudas por cualquier inquietud que se tenga y acá pues se le va a dar respuesta ya a esa duda. Y acá nuevamente un resumen de lo que es la teoría y caso práctico para cada módulo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita para el primer parcial lo que son los estados financieros. El segundo parcial, indicadores financieros y arrendamiento financiero. Y por último, vamos a ver lo que son financiamiento y evaluación financiera de proyectos. Acá, un resumen de lo que es la contabilidad, que nos dice que es un lenguaje donde representamos las operaciones diarias de la empresa. Entonces, las finanzas, pues prácticamente acá todos estamos involucrados dentro del mismo. Y pues estas pueden llevarlas o tenerlas prácticamente todos, sea personales, empresas privadas y empresas públicas. Es muy importante que a la contabilidad financiera pues también se le conoce como contabilidad externa. ¿Esta por qué? Porque terceras personas ya o personas o empresas ajenas a uno pues necesitan prácticamente la información, ¿ya? Que se requiera, ya sea porque nosotros necesitamos realizar un préstamo o porque queremos comprar, pues, producto para la venta, entonces ellos nos piden como parte de los requisitos, pues, los estados financieros. Entonces, estos deben de estar a cabalidad para que tanto los proveedores como los bancos, pues, puedan dar fe de que todo está correctamente. Acá prácticamente tenemos algunas características, ya, donde la información puede ser para terceras personas. Todas las operaciones deben de estar registradas. La información debe de compartirse en un tiempo oportuno, que sea prácticamente fácil de leer, interpretar, ¿ya? Asimismo, que cumpla con todas las actividades, normas, reglamentos, procedimientos, ya. Y prácticamente, pues, que describa en una forma resumida y analítica, pues, las operaciones, pues, de de la empresa, ya. Tenemos acá lo que es la contabilidad financiera, que está enfocado prácticamente a a las finanzas, ya tenemos el dinero, pero a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces necesitamos gestionarlo de una forma correcta, realizar un análisis, una planificación, ya, para poder invertir, en este caso, en productos, ya, que sean de beneficio y utilidad a la empresa. Acá habla un poquito de lo que nos transmite lo que es la información, ya, referente a los estados financieros, donde debe ser comprensible, relevante, fiable y oportuna. Y una de las funciones básicas, pues, es la elaboración de información, pues, que transmita una comunicación que pueda verificarse y que su análisis, pues, prácticamente sea mucho más fácil. Y aquí importancia es prácticamente de lo que es unas preguntas, ¿ya?
¿qué se puede esperar de los estados financieros? ¿Ya? Se encuentra sana desde el punto de vista económico, porque como yo les comentaba el día de ayer, hay empresas que les gusta gastar mucho en cosas innecesarias o invertir en cosas que no sean de beneficio a la empresa, ¿ya? Entonces es muy importante pues invertir en productos que sean de beneficio. ¿Ya? También una de las preguntas es posible atender las deudas si la empresa puede pagar sus deudas, ya se gana dinero con los productos que se venden, ya sea un bien o servicio, y qué cuesta determinado departamento o área de la empresa. Ayer les comentaba que hay empresas que no tienen el control sobre su personal, ya el personal puede entrar y salir a cualquier hora, ya sin pues, tener un control, pues, no se tiene un control del personal, ni, pues, las aportaciones que está dando a la empresa. Entonces, eso hace que prácticamente que se pague mano de obra, ¿ya? Pague la mano de obra, pues, sin beneficio. Entonces, es muy importante, cumplir, pues, a cabalidad con las normativas que la empresa tiene en sí. Y dice que acá otra pregunta, ¿se ganará dinero el próximo año? Pues vamos a depender de cómo manejemos la empresa este año para que dentro de nuestra proyección y planificación y presupuesto, el próximo año podamos pues siempre generar pues ganancia. ¿Es viable la empresa? Pues si la empresa puede seguir, ya hay muchas empresas que están momentáneamente porque al final la competencia no es nada fácil, así como la competencia, pues la gestión de una empresa pues no es nada fácil también y eso hace pues prácticamente tanto que se gestiona la administración como el dinero, eso hace pues que pueda o no continuar la empresa. Y acá, pues, teníamos unas preguntas que son muy importantes, ¿va? Donde a veces se dan este tipo de situaciones, ¿va? Ayer les ponía el ejemplo de una empresa que venda calzado, ¿ya? ¿Qué sucede si la empresa eh, vende calzado? Pues que prácticamente pues nos dice que si vende más, pierde más, ¿ya? O sea, uno desde el punto de vista, pues, que tal vez uno está fuera de la empresa, dice, pues debería de ganar si está vendiendo más, porque al final, pues, sobre la venta se genera la ganancia, ya, pero a veces sucede que nuestra materia prima, ya, o la calidad del producto es mucho más alta y con tal de estar al nivel de la competencia, pues nos hace perder porque la materia prima, el costo, todos los costos pues son elevados, entonces eso no ayuda prácticamente a la empresa. Hay muchas empresas que venden sus productos mucho más caros en el mercado, ¿ya? Y hay otras empresas que venden mucho más barato en el mercado del producto. Entonces, hay mucho análisis en cuanto a eso, porque si está vendiendo barato, puede ser que no sea de mejor calidad, los costos sean menos, ¿ya? Pero es muy importante pues hacerse esa pregunta, ¿ya? Y esto puede pasar prácticamente en un hogar. Yo siempre tomo como ejemplo pues prácticamente un hogar, porque es ahí pues donde nosotros a veces como que tratamos de decir que invertimos, pero al final pues un producto se vuelve un gasto. Por ejemplo, hay determinado presupuesto para el hogar, pero si nosotros lo desviamos a cosas innecesarias, ¿ya? Cosas innecesarias, pues eso puede ser, pues, que nosotros padezcamos de alguna necesidad, pues, posterior, ¿ya? Porque al final nosotros no sabemos qué va a pasar al rato, mañana, pasado mañana, el siguiente mes, no sabemos qué va a pasar, pero si nosotros no administramos correctamente nuestro dinero, ¿ya? Las finanzas,
va a haber siempre pues algo que nos va a avisar, ¿va? De que habían cosas que no eran necesarias. Y acá hay otra pregunta, pues donde dice que si una empresa solicitó un préstamo a determinado banco, ¿ya? El banco no se lo dio, ¿va? Entonces la empresa o el dueño aún no sabe el por qué le negaron ese préstamo. Entonces hay muchas formas de darle respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la salud de la empresa, ¿ya? A veces sucede de que tenemos muchos gastos y el resultado de cada periodo, pues es una pérdida y eso hace prácticamente que mes a mes tengamos en rojo, ¿ya? Nuestro resultado. Entonces el banco dice, bueno, esta empresa o este señor pues necesita un préstamo y no nos va a pagar, ¿ya? Porque no tiene de dónde poder pagar. Entonces, a veces sucede que por esa misma situación, pues los bancos no le dan el préstamo a uno, ¿ya? Como saben, los bancos siempre piden los estados financieros como garantía, ¿ya? De revisar, analizarlos y ver si la empresa tiene la capacidad. Mejor si tiene activos esta empresa, edificios, casas, terrenos, ya. Entonces ahí le da un buen préstamo, ya, porque sabe si en determinado momento no llegará a pagar, pues ellos pues prácticamente se la cobran por alguna propiedad. No sé si hasta este momento un resumen de lo que vimos el día de ayer, pues tenemos alguna pregunta. No hay duda, Lico. Va, permita un momento, permita. Bueno, pues vamos a ver un poquito nuestro siguiente tema. Si pueden visualizar acá mi pantalla, vamos a hablar un poquito de los estados financieros. Gracias. Vamos a hablar un poquito de los estados financieros, el cual nosotros ya habíamos visto en, en contabilidad general, pues vamos a retomar un poquito ya este tema, pues y vamos a ampliar información ya para eh, que sea mucho más fácil entender el caso práctico. Ya. Vamos a hablar prácticamente de los estados financieros. ¿Ya? Y era lo que les decía que terceras personas ya solicitan para ver el estado ya de la empresa. Entonces es muy importante pues realizar estos estados financieros porque es acá vemos cómo está estructurado. Acá es un resumen ya de todo, de todas las compras, ya, de todos los movimientos, de todas las ventas que se dieron durante determinado periodo. Por lo general es mes a mes. Y acá nos dice que los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores y cuál es la situación actual de la misma. Ya. Uno de los estados financieros
es el estado de resultados o pérdidas y ganancias. Acá prácticamente pues va a estar integrado por los ingresos, los gastos, ganancia o pérdida, ya, que es el resultado en determinado periodo. ¿Ya? Entonces, es acá, jóvenes, donde nosotros vamos a ingresar todos esos ingresos, todos esos gastos, ¿ya? Si los gastos son mayores, vamos a tener como resultado una pérdida. Pero si nuestros ingresos son mayores, vamos a obtener como resultado una ganancia. En cuanto al estado de situación financiera, pues también es conocido como balance general, nos dice que informa sobre los activos, pasivos y patrimonios de una empresa. En este caso, pues prácticamente va a estar constituido por todos los bienes, ya, todas las cosas que tengo a mi favor y también pues, todas las obligaciones, ya, que tengo yo o que tiene la empresa, ya, con terceras personas. Asimismo, vamos a registrar acá lo que es las aportaciones, ya, del dueño o los socios. Y por último, vamos a tener lo que es el estado de flujo de efectivo, donde nos dice que informa sobre los movimientos de flujo de efectivo de la empresa. En este caso, pues, eh, el dinero, ya, que tenemos en caja y el dinero que tenemos en la cuenta de bancos, ver todos esos movimientos, ya. ¿A quién le dimos dinero? ¿A quién le cobramos dinero? Entonces, o por qué recibimos o por qué tuvimos una salida de dinero. Acá tenemos las ecuaciones, ya, de los estados financieros. En cuanto al estado resultado, ya, su ecuación contable es el resultado, ya, igual a ingresos menos egresos. Ya. Cuando tenemos esta ecuación, el resultado puede ser una pérdida o una ganancia. Es muy importante que acá se registren todos los ingresos y todos los gastos. Sucede, ya, que hay muchas empresas, ya por algún desorden que se tenga, solo muestra o registra las salidas de mercadería, ya, que va a representar una venta, pero no lo factura. Entonces, el hecho de no facturarlo, ya, no vamos a, no vamos a registrar un ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay un ingreso, pues los costos del mes o del periodo van a ser mucho más altos y ese error de no registrar un ingreso, ¿ya? Nos puede dar como resultado, ¿ya? Una pérdida. No hay necesidad de llegar hasta ese punto si nosotros manejamos de una forma ya ordenada, pues prácticamente todas las operaciones. Ya. Luego tenemos lo que es el estado de situación financiera o balance general. Ya. Este va a estar conformado, su ecuación contable, con el activo. Ya. El activo debe ser igual al pasivo más el capital. Ya. En este caso, pues prácticamente vamos a tener bienes y derechos, por ejemplo, vamos a tener vehículos, edificios, equipo de cómputo, mobiliario, ya, vamos a tener caja, vamos a tener bancos, toda esa suma, ya, de cuentas, ya, debe ser igual a la suma del pasivo más el capital. ¿Y cuál va a ser el pasivo? Prácticamente nuestra deuda, ya, todas las obligaciones que tenemos. Porque a veces sucede de que nosotros queremos comprar, ya, un vehículo nos vale, por ejemplo, 50,000. Si nosotros compramos el vehículo, ya, el vehículo ya es propio, entonces se convierte como un bien, ya, pero debemos ese vehículo, ya.
Así lo hayamos comprado, financiado al crédito, ¿ya? O a través de un préstamo, ¿ya? Se crea una obligación, ¿ya? Entonces, siempre va a cuadrar, ¿ya? Esa parte. Tenemos el vehículo, que es nuestro, por 50,000 y tenemos una obligación, ¿ya? Por 50,000. Entonces, ahí va cuadrando, pues, prácticamente, pues, la balanza. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta, pues, cómo se genera la ecuación, ¿ya? Luego tenemos lo que es el estado de flujo efectivo, ¿ya? Aquí vamos a tener prácticamente todos, todos los movimientos, ¿ya? Que generen, ya sea transferencia o en efectivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo compré un vehículo, una moto, ¿ya? Que tenga un valor de 10,000 quetzales, ¿ya? Y lo compré a través de una transferencia, pues prácticamente esos 10,000 deben de aparecer restados dentro del estado de cuenta, de nuestra cuenta de banco, ¿ya? Entonces ahí se va a reflejar, ¿ya? O si se necesitó efectivo, ¿ya? Pues se tenían 25,000 en la caja fuerte, ¿ya? Por emergencia, entonces se tomaron 10,000, ¿ya? Deben de registrarse, porque en cuanto al estado de flujo efectivo, hace referencia, como dice, a lo efectivo, y lo efectivo es los fondos que tenemos en el banco, ya más los fondos que tenemos prácticamente disponibles, en este caso, como efectivo en la caja fuerte. A esto se refieren los estados financieros. Solamente estos tres estados financieros vamos a trabajar ya para nuestro primer parcial. Entonces, ya por cuestión de tiempo, ya no vamos a ver otros estados financieros, sino solamente estos tres principales, del cual el estado de resultados y el estado de situación financiero ya lo trabajaron, ustedes tienen ejemplos de cómo se elabora, pues acá vamos a verlo nuevamente, pero lo nuevo de acá es el estado de flujo de efectivo. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Todo Vale, todo claro, bien. Vic. Ya. Vamos a ampliar un poquito más de los estados financieros y nos dice que los estados financieros nos informan los ingresos, gastos para obtener una ganancia o una pérdida en determinado periodo. En este caso puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Ya, también nos dice que es un estado financiero donde se muestra todos esos movimientos que tiene una empresa en determinado periodo, ¿ya? Y lo vamos a resumir. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, realizamos durante el mes 50 ventas, vamos a sumar, ¿ya? Esas 50 ventas y lo vamos a trasladar, ¿ya? Como una cuenta general y decimos ventas 100,000, ¿ya? Aunque ya sabemos que esos 100,000 está integrado por varias ventas que realizamos durante ese periodo, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que son los costos, ya que Más son puntual, prácticamente, no. perdón, Perdón. también vamos a ver lo que son los costos, que estos se generan, ya, son desembolsos que se generan pues para poder elaborar un producto, ya. Entonces eso vamos a restar. Luego tenemos nuevamente lo que va en resta, todos los gastos operativos, ya. Todos los gastos que al final para la empresa pues generen ya una salida de dinero. Podemos decir la energía eléctrica es una salida. Te- eh, las comisiones sobre venta, las depreciaciones, ya. Tenemos el consumo de papelería y útiles, ya. Papelería y útil gasto. Tenemos también lo que son agua, luz y teléfono, ¿ya?
como otras cuentas. Entonces, estas cuentas, pues prácticamente todos esos consumos van a generar como una salida ya a la empresa. Entonces, nosotros debemos de restarlo, ya. Los seguros, gastos, eh, las amortizaciones, ya. Entonces, por mencionar algunas cuentas. Entonces, vamos a tener, pues, su estructura, pues, todas las ventas van a generar ganancia. Entonces, a esa ganancia le vamos a restar los costos y los gastos y nos va a dar como resultado, pues ya sea una ganancia o una pérdida. Ya. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los ingresos. Los ingresos ya se van a generar por las ventas, ya. Son la entrada de recursos, ya, por la prestación de un servicio o por la venta de algún bien en determinado momento. Acá hay algo muy importante que nos dice, los ingresos no deben provenir de los aportes de capital. ¿A qué nos hace referencia esa parte? Si yo como socio, ya, aporto a la empresa 10,000 quetzales, ya, esos 10,000 quetzales me los van a devolver. Yo no los estoy regalando a la empresa, ¿ya? Simplemente como dueño, como socio, ¿ya? Yo estoy realizando un aporte para que esos 10,000 quetzales, pues, puedan utilizarlo para comprar mercadería y que esos 10,000 quetzales generen determinada ganancia, ¿ya? Entonces, esa aportación que el socio o el dueño hace a la empresa, ¿ya? No lo debemos de tomar como ingreso, sino simplemente se queda como una obligación. ¿Por qué? Porque lo estamos, por decirlo así, prestando, ¿ya? Porque en determinado momento que el socio pida esos fondos, pues hay que devolverle, ¿ya? Los 10,000 quetzales más un porcentaje de ganancia que se hayan generado, ¿ya? Durante determinado periodo, ¿ya? Entonces, esas aportaciones ya no deben de tomarse como ingreso, ¿ya? Luego están los costos. Dice que son los desembolsos o salidas de recursos para adquirir o producir un bien o servicio. Esta cuenta no debe de confundirse como una cuenta de gastos, ya que son distintos, ¿ya? En contabilidad de costos vimos cómo se elaboraba ya un producto a través de la materia prima, la mano de obra, ya, y los costos indirectos. Entonces, los costos provienen ya por la elaboración o por la intervención, ya, de algún producto que se está elaborando. Entonces, nosotros se lo debemos de restar a las ventas, ya. Entonces, los costos sí son una salida, pero una salida ya que van a ir directamente relacionados con los ingresos, ya. Mientras que los gastos van a representar prácticamente cualquier recurso, cualquier salida ajena ya a la elaboración de algún producto. Y como acá lo indica, representa la salida de recursos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiera realizadas en determinado periodo. Estos no pueden provenir de los retiros de capital. Acá nuevamente retomamos las aportaciones que vimos en los ingresos, ¿ya? Los ingresos no deben de tomarse en cuenta, perdón, las aportaciones no deben de tomarse en cuenta como ingresos, ya, sino simplemente se va a tomar como un préstamo porque en determinados momentos, como les decía, si el socio se retira de la empresa, pues hay que devolver esos 10,000 quetzales más la ganancia que haya generado durante determinado periodo, ¿ya? Y aquí precisamente es lo que sucede. El socio ya no quiere continuar en la empresa, por lo tanto, necesita retirarse, ¿ya? Por lo tanto, debemos de devolverle esos 10,000 quetzales, ¿ya? Como es una salida, ¿ya?
es una obligación. Entonces, no lo vamos a registrar como gasto, porque las aportaciones las vamos a incluir en el estado de situación financiera, más no en el estado de resultados. Y aquí prácticamente nuevamente vemos cómo se va moviendo ya las cuentas, las cuentas contables de la pérdida. Ya. Si se registra todas las cuentas en el lado del debe, ya la pérdida va a aumentar. Pero si lo registramos en el lado del haber, ya la pérdida va a disminuir. Caso contrario a lo que es la ganancia, ¿ya? Si nosotros registramos la ganancia en el haber, esta va a tender a aumentar, ¿ya? Mientras que si nosotros lo registramos en el debe, pues prácticamente va a tender a disminuir. Vamos a trabajar unos ejemplos de esos estados financieros para que ustedes vean cómo se van moviendo ya los valores cuando prácticamente los gastos son mucho más altos, ya van a generar una pérdida y también cuando las ventas o los ingresos sean mucho más altos, ya van a generar una ganancia. En cuanto al estado de resultados, jóvenes, no sé si tenemos alguna inquietud antes de continuar. No, claro, por el momento y clic. Ya, ahorita vamos a ver, ya, su esquema. El esquema o estructura del estado de resultado, pues vamos a trabajar el mismo que ya vimos, ¿ya? Y vamos a realizarlo de esta forma. Ventas menos devoluciones sobre ventas, ¿ya? Vamos a tener como resultado las ventas brutas. Luego vamos a restarle el costo de ventas para obtener las ventas netas. A este le vamos a restar todos los gastos operativos y vamos a sumarle todos los ingresos adicionales, que en otras palabras eh, se conoce como otros productos, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Eh, las empresas ya generan ingresos no solo a través de las ventas, ¿ya? Sino también porque tienen fondos, ¿ya? En diferentes bancos y estos hacen que generen un interés mensual, un interés a favor, ¿ya? Entonces, el banco, por el hecho de que la empresa tenga fondos, pues le da determinado monto como interés, ¿ya? Entonces, esos intereses, pues van a ser para la empresa como otros ingresos. Adicional, por ejemplo, también podemos hablar de la venta de algún activo, ¿ya? Si en el valor de la contabilidad, por ejemplo, una moto, ¿ya? Tiene un valor en libros de 5,000 quetzales y nosotros lo vendemos a 6,000, ¿ya? Esos 1,000 quetzales van a generar un ingreso también para la empresa, ¿ya? Pero, por ejemplo, si esa moto tiene su valor en libros, ya, de 5,000 quetzales, pero lo vendemos a 4,000 quetzales, ya, este va a generar una pérdida de 1,000 quetzales, porque en la contabilidad está registrado que su valor, si se vendiera el día de hoy, es 5,000. Si lo vendemos en 6 ganamos 1,000 y si lo vendemos en 4 perdemos 1,000. Entonces, esto va a ir reflejado en este estado de resultados. Luego tenemos lo que es el estado de situación financiera o balance general. Y nos dice que es un estado financiero, también llamado balance general, el cual está integrado por el activo, pasivo y patrimonio o capital.
donde muestra las operaciones o movimientos que tiene una empresa en determinado periodo, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, y que es de importancia para el dueño, accionista, gerente, entre otros, porque muestra una información financiera útil y confiable. El estado de situación financiera se divide, como les digo, en activo, ¿ya? Pasivo y capital. Y acá nos dice que el activo está representado por por todos esos bienes y derechos que tiene una empresa, ¿ya? Ya sea con edificio, vehículo, terreno, equipo de cómputo, mobiliario, ¿ya? Entonces, son todos esos bienes con los que cuenta la empresa que en determinado momento, ya por alguna necesidad que se tenga, pueda vender, ya, ya sea un terreno, ya, y que con esos fondos pueda cubrir una necesidad. ¿Ya? A veces sucede que muchas empresas tienen varios bienes, pero no cuentan con efectivo para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, lo que hacen en ese momento, pues, es venderlo, ¿ya? Entonces, venden un bien con los que tienen y con eso cubren la necesidad de la empresa. El activo se divide en dos partes, en corriente y no corriente, ¿ya? Donde dice que el activo corriente van a ser aquellas cuentas, ¿ya? Que se convierten en dinero efectivo en un corto plazo, ¿ya? Ya sea un día, un mes, una semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿ya? Entonces, se va moviendo constantemente ese dinero, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de clasificarlo en, en el área de activo corriente. Por ejemplo, la mercadería. Si nosotros vendemos lo que son tenis, ¿ya? Estos tenis, ya sea mañana, pasado mañana, ¿ya? O en una semana, se va a convertir en efectivo, ¿ya? Porque va a venir alguien a comprarlos. Entonces, yo entrego los tenis y me da el efectivo. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo seguir comprando y vendiendo, ¿ya? Entonces, todas esas cuentas que se van moviendo constantemente, que se van a convertir en efectivo, lo vamos a clasificar en el activo corriente. Caso contrario, ya, aquellas cuentas que son muy lentas, ya, que puedan convertirse en efectivo, ya, que son las de activo no corriente, ya. Algunos lo conocen como propiedad, planta y equipo. Nosotros vamos a clasificarlo como no corriente, donde dice que son cuentas contables que pueden convertirse en dinero ya en más de un año. Ya se le denomina también como activo fijo. Ya. Por ejemplo, tenemos lo que es los vehículos, edificios, ya, equipo de cómputo, mobiliario de equipo, que va a ser de uso para la empresa. Y como yo les decía, si hay alguna necesidad, ya, de aquí a un año, 2 años, vamos a tomar uno de esos bienes y venderlos, ¿ya? Entonces, por el simple hecho de que al año o a los 2 años ya se vendió, se convirtió en efectivo, ¿ya? Entonces, esos bienes, pues prácticamente esas cuentas las vamos a clasificar en activo no corriente, ¿ya? Por lo general, a veces sucede que muchas empresas con el equipo de cómputo cada 2 años, ¿ya? O casualmente cada tres, pues prácticamente empieza a renovar, ¿ya? Su equipo de cómputo y con los que le quedan, pues los vende, entonces se convierte ya en dinero, pues en más de un año. Entonces, esas cuentas las vamos a clasificar en activo no corriente. Luego tenemos lo que es el pasivo, ¿ya? El pasivo son las obligaciones y las deudas que tiene una empresa y que fueron adquiridas para su funcionamiento. Por ejemplo, un préstamo bancario, dígame. En la diapositiva anterior usted tenía ahí como
activo no corriente, lo de cuentas que es a plazo, ¿verdad? Que se puede convertir en dinero. Pero en ese caso, ¿por qué puso vehículos? Porque recuerdo que nos había enseñado de que se devaluaban, ¿no? Fíjate Pero que sí se los puede. vehículos, todos los bienes van perdiendo Bueno, las casas. ajá, van perdiendo su valor, ¿ya? Ese valor se le conoce como depreciación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una moto que nos haya costado 10,000 quetzales. Hoy por ser nuevita, lo adquirimos y tiene un valor de 10,000 quetzales. Pero saliendo de la tienda, ya no vale 10,000 quetzales. Ya cada día va a valer pues menos, menos, menos. Entonces, por ejemplo, puede ser que cada mes, pues de ahí vamos ahí con el porcentaje de lo que nos da el ISR, nos dice cuánto es el porcentaje que le vamos a restar cada mes a los vehículos. Vamos a tomar como ejemplo 200 quetzales. Hoy, agosto, tiene un valor en la contabilidad de 10,000 quetzales, pero en septiembre ya no va a valer 10,000 quetzales, va a valer 9,800, ¿ya? Porque cada mes va a perder ya su valor en el mercado en la contabilidad de 200 quetzales. Cada mes vamos a restarle 200, 200, 200, ¿ya? Y puede ser que de aquí a fin de año, en diciembre, ya el valor de esa moto sea vamos a ponerle un valor, sea de 9,000, ya. Al mes de diciembre ya tiene un valor de 9,000, ya. Entonces cada mes o cada día va perdiendo un valor. Y por ejemplo, llegamos al uso del año y medio, ya empieza a dar fallas esa moto. Entonces, ¿qué procede a veces? Las empresas hacen esto, pues lo mandan a arreglar y lo venden, ya. Precisamente, tal vez ya tenía un año de uso, ya, y en la contabilidad su valor en libros era de 8,000, ya. Y porque como está fallando mucho, pues ya no vamos a venderlo en 8,000, vamos a venderlo en 7,000. ¿Ya? Entonces, en la contabilidad, su valor hasta esa fecha, ¿ya? Era de 8,000, ¿ya? El primer registro que le dimos a esa moto fue de 10,000, como una compra de activo fijo. Pero, como les decía, durante cierto tiempo va perdiendo su valor, ¿ya? Y en la fecha que se vendió, pues en la contabilidad tenía un valor de 8,000 quetzales. ¿Ya? Pero se decidió venderlo a 7, ¿ya? La empresa tiene una pérdida de 1,000 quetzales. Entonces, por el simple hecho de venderlo en 7,000 quetzales, ¿ya? Fue al año y medio. Por lo tanto, acá es lo que le comento, que ese vehículo, esa moto, se convierte en efectivo en un largo plazo. Ah, ahorita sí, Cali, ya le entendí. Disculpe ahí la pregunta. No, no tenga pena. Y como les decía, todos los bienes que tiene la empresa, a excepción de terrenos, va perdiendo su valor en el mercado, ¿ya? Solo los terrenos van adquiriendo, ya, pues, una plusvalía, va creciendo, pues, va teniendo, pues, un valor de incremento, ¿ya? Mientras que el resto de activos, ¿ya? Va a ir cada mes, cada año disminuyendo, ¿ya? Hasta llegar pues al porcentaje que corresponde, ¿ya? Y en la contabilidad ya va a tener un valor de cero, por ejemplo, puede ser 4 o 5 años, los vehículos pues ya en la contabilidad pues ya van a tener un valor cero, así sean que sigan funcionando, ¿ya? Los edificios, si se dan cuenta, el sol, el aire, la lluvia va deteriorando, inclusive el clima va deteriorando, pues, los edificios, ¿ya? Entonces,
van perdiendo su valor, ¿ya? Pero ¿qué hacen muchas empresas? Es darle un mantenimiento adecuado, ¿ya? Entonces, cuando le da un mantenimiento adecuado, pues prácticamente va evitando que pierda ya mucho el valor en el mercado, ¿ya? Pero cuando ya deciden, pues vamos a construir, por ejemplo, acá tenemos una casa de 2 pisos, vamos a botarla y vamos a construir un nuevo edificio. Entonces, eh, prácticamente en el momento, en el mercado, el edificio tiene determinado valor, pero conforme va pasando el tiempo, pues prácticamente va perdiendo su valor por el simple hecho de el deterioro que se le da. ¿Estamos ahí? Sí, Ya. Ahora vamos a ver lo que es el pasivo. El pasivo dice que son las obligaciones y deudas que tiene una empresa, ¿ya? Entonces, que estas fueron adquiridas para funcionamiento. Todo lo que estamos viendo acá, jóvenes, es en base al beneficio de la empresa, no del gerente ni de los jefes, ¿ya? A veces sucede de que, por ejemplo, uno dice: "Ah, es que la tarjeta de mi jefe es de tanto", pues es obligación de él pagar su tarjeta de crédito, ¿ya? Porque la tarjeta de crédito de la empresa, ¿ya? Sirve para consumo, ¿ya? De productos, de servicios o bienes que sean en beneficio de la empresa. Por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito y con esa se compró una computadora, ¿ya? Entonces, esa computadora es de la empresa, entonces es para el funcionamiento, ¿ya? Pero si el jefe dice: "Ah, es que tengo deudas porque hice compras para mi casa", eso ya son cosas ajenas, pues prácticamente a la empresa. Entonces, muchos a veces asumen que por el simple hecho de que es el gerente general, ya todos los gastos que él realiza, pues prácticamente debe de pagarlo la empresa. Entonces, no es de esa forma, ¿ya? Así sea que el mantenimiento del vehículo de él personal necesite algún servicio, eso es ajeno a la empresa. Entonces, acá las obligaciones y las deudas son de aquellos bienes, ¿ya? De la empresa, ¿ya? En este caso, si la empresa realizó un préstamo, bueno, entonces la empresa está obligada a pagar determinado préstamo, ¿ya? Pero si el gerente hizo un préstamo, pues eso ya es personal, ajeno a la empresa, pero muchos o algunos, mejor dicho, lo asocian por el simple hecho que el gerente tenga una deuda, pues también la empresa lo tiene y no es así, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, ¿va? Donde se dice que se hizo un préstamo al banco, ¿ya? Vamos a hablar, poner un dato que fueron 50,000 que nos prestó el banco, pero esos 50,000 sirvieron para comprar ya productos para la venta, en este caso mercadería, ¿ya? Entonces esta mercadería va a estar dando vuelta constantemente y con la ganancia que se obtenga, ¿ya? De la mercadería, pues vamos a ir pagando todas las cuotas del préstamo, ¿ya? La mercadería va a representar para la empresa ya un activo, pero a la vez se convierte en una obligación porque se debe el valor de ese préstamo. Asimismo, ya el pasivo también se divide en corriente y no corriente, ¿ya? Donde el pasivo corriente nos dice que son las obligaciones, ¿ya? Y deudas que tiene una empresa que pueden pagarse en el mismo año, ¿ya? Así como los activos corrientes se convierten en efectivo en un corto plazo, el pasivo corriente es una obligación que puede pagarse en un corto plazo. Por ejemplo, proveedores, ¿ya? A los proveedores nosotros no podemos decirle: "Te voy a pagar en 1 año, 2 años". ¿Por qué razón? Porque los proveedores son aquellas personas o aquellas empresas que nos están dando mercadería al crédito. Y cuando nos están dando mercadería al crédito, lo que tenemos que hacer es pagarle para que nos siga, pues, abasteciendo. Si nosotros no le pagamos ya en tiempo al proveedor,
este va a dejar de proveernos, por lo tanto, pues no vamos a tener ventas, ya, no vamos a tener nada que vender, por lo tanto, no podemos, pues, generar ganancia. Entonces, es muy importante, ya que en el pasivo corriente se registren ya todas aquellas cuentas que pueden pagarse en un corto plazo. Aquí entran también lo que son los impuestos por pagar, ¿ya? Julio, se generaron impuestos, ahorita en agosto, pues hay que pagarlos. Entonces, aquí yo los voy a clasificar. Luego están los pasivos no corrientes, donde dice que son las obligaciones o deudas que tiene una empresa y que pueden pagarse ya en más de un año. Por ejemplo, un préstamo. Un préstamo bancario, nosotros pedimos un préstamo y lo podemos pagar en 2, 3, 4 años. ¿Ya? O los documentos por pagar, todos estos pagares con los cuales llegamos a un acuerdo con determinada empresa y decimos, en año y medio te pago ya determinado producto, ya, o determinado bien, ya. Entonces, por el simple hecho de pasarse ya más de un año, ya, esa obligación la vamos a registrar en el pasivo no corriente. Hasta aquí, no sé si vamos bien o tenemos alguna inquietud. Y acá vamos a ver un poquito de lo que es el capital o patrimonio, donde dice que son las aportaciones del dueño o de los socios ya para el funcionamiento. ¿Ya? La aportación prácticamente la hace el socio o el dueño ya como un préstamo nada más. ¿Ya? Tengo 10,000 quetzales, yo voy a aportar estos 10,000 quetzales, pero voy a estar solamente 6 meses. Por lo tanto, esos 10,000 quetzales se tienen que mover en la empresa, ¿ya? Pero esos 10,000 corresponde a un dinero de terceras personas. Entonces, en determinado momento, cuando este socio se vaya, hay que devolverle estos 10,000 quetzales, ¿ya? Entonces, inclusive él en determinado momento, por ejemplo, en 6 meses, ya, él decide todavía continuar, pero quiere dar más. Como sabe que le está yendo bien a la empresa, él quiere dar otros 5,000 quetzales, ya. Entonces, se convierte nuevamente en una obligación de la empresa en devolverle ya no solo 10, sino 15, ya. Entonces, con estos 15 vamos a estar dándole vuelta en la empresa para comprar mercadería o algún producto que sea de beneficio, pues prácticamente a la empresa. Y acá están sus registros. Cuando nosotros registramos una cuenta de activo, la registramos en el debe, esta va a tender a aumentar. Por ejemplo, si yo registro la cuenta de caja, ya, si voy alimentando los montos en el área del debe, ya esta cuenta va a aumentar, pero si yo la voy a registrar en el haber, ya va a disminuir. Por ejemplo, mi cuenta de caja, si tenía anteriormente 8,000, hubo un gasto de 1,000, pues prácticamente pues ya me van a quedar 7 y si la sigo registrando en el haber va a ir disminuyendo. Caso contrario a lo que es el pasivo y el capital, que son las obligaciones. Si yo voy alimentando mi cuenta contable en el lado del haber, por ejemplo, proveedores, ya, proveedores, yo sigo registrándolo en el lado del haber, va a tender a aumentar la cuenta proveedores. ¿Qué quiere decir? Que estoy creciendo o está creciendo mi obligación, ya, hacia esa empresa o persona, ya. Pero si yo la voy a registrar en el lado del debe, pues va a tender a disminuir. Y eso quiere decir que yo le estoy pagando al proveedor. Entonces va a disminuir mi deuda, mi obligación con el proveedor. Acá, patrimonio dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa debidamente valorado. Los bienes son las cosas que posee, los derechos son las deudas que otras personas tienen con nosotros.
¿ya? Y las obligaciones son las deudas que nosotros tenemos con terceras personas. Aquí la deuda, jóvenes, se puede ver desde dos puntos de vista, ¿ya? Una deuda que tienen conmigo y una deuda que yo tengo con determinadas personas, ¿ya? La deuda que tienen conmigo es un derecho y la deuda que yo tengo con otras personas es una obligación. Entonces, es muy importante siempre hacer la aclaración en cuanto a lo que es la cuenta, pues, deudores, ¿ya? La cuenta deudores es prácticamente un derecho. ¿Por qué? Porque se genera ya por la venta de un producto que no es mercadería, ya en determinado momento. Por ejemplo, si yo soy vendedor de tenis, ya, mi producto es la mercadería, ya. Entonces, mi mercadería, perdón, mi inventario y la mercadería son los tenis. Va. Entonces, ¿qué sucede si yo le vendo, por ejemplo, a José, ya, tenis al crédito? Se convierte en mi cliente. ¿Quiénes son los clientes? A los que yo les vendo al crédito. Por lo tanto, José se convierte en mi cliente. Pero precisamente yo tengo acá un exhibidor. ¿Va? Ese exhibidor yo lo quiero vender porque quiero comprar, pues, uno ya nuevo, va. Ese exhibidor no representa mercadería, ¿ya? Entonces se le digo a José, te vendo ese exhibidor, ¿ya? Llévatelo al crédito, me lo pagas mañana, dentro de 15 días o a fin de mes, ¿ya? Entonces, ahí es donde se genera la deuda, ¿ya? José me debe el valor del exhibidor y se convierte en mi deudor, ¿ya? Es cliente y deudor a la vez. Cliente porque se está llevando tenis, que es mi mercadería, se lo está llevando al crédito y se está llevando al crédito también el exhibidor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera la cuenta deudores? ¿Ya? Por una venta, ¿ya? Al crédito de un producto que no es mercadería. El exhibidor no es mercadería, ¿ya? Simplemente es un producto, un bien que está dentro de la empresa, ya, pero que nosotros en determinado momento debemos de renovar a veces nuestro negocio y decidimos vender pues los bienes que se tienen ya para comprar unos nuevos, ya. Pero mi finalidad o la finalidad del negocio es la venta de mercadería. Entonces, José se convierte en mi cliente y mi deudor. Por lo tanto, ese deudor ya se convierte en un derecho mío. ¿Sí estamos claros en esa parte? Y prácticamente esta es la estructura, ¿ya? De lo que nosotros vamos a trabajar en nuestros estados financieros, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar de esta forma. Vamos a tener clasificado nuestro activo y nuestro pasivo. A nuestro pasivo le vamos a sumar el patrimonio, ¿ya? Para que sea igual al activo. Luego tenemos lo que es el flujo de efectivo, ¿ya? Donde dice que es un estado financiero que tiene como propósito principal proporcionar información relevante acerca de la recepción y pagos de efectivo, en este caso los ingresos y egresos de una entidad durante determinado periodo. Las acciones que se generan es porque yo les cobro a los clientes y nos pagan a través de una transferencia con cheque, ¿ya? O en efectivo, las aportaciones del capital de los socios, la venta de activos, el financiamiento de bancos o acreedores, ¿ya? Luego tenemos acá el pago de deudas por la compra a proveedores, pago de salarios y los gastos operativos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está indicando en esta parte? Que vamos a tener, por ejemplo, 10,000 quetzales de efectivo que está compuesto por 5,000 en nuestra cuenta bancaria y 5,000 que tenemos en efectivo.
Esas dos cuentas se van a ir moviendo constantemente, van a aumentar o van a disminuir, ¿ya? ¿Por qué van a aumentar? ¿Ya? Porque precisamente nos van a estar pagando, ¿ya? Nuestros clientes, ¿ya? Entonces, como nos lo pagan en efectivo, va a aumentar nuestra caja o nuestro banco. Pero si nosotros empezamos a pagar en efectivo o con cheque con transferencia, ¿ya? A los proveedores, las mercaderías, esto va a tender a disminuir y es lo que nosotros vamos a ver en el flujo efectivo, pero vamos a determinarlo a través de determinados periodos, dos periodos. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación de enero con febrero, ¿ya? Porque en enero teníamos, por ejemplo, 5,000 de efectivo, pero en febrero ya solo teníamos 2,000, ¿ya? Esto quiere decir que hacen falta 3,000. ¿Qué sucedió con estos 3,000? ¿Ya? Pudimos haber comprado un mobiliario, pudimos haber comprado vehículo, ya, pudimos pagarle a, a los proveedores, ya. Entonces, nosotros debemos de cuadrar esos 3,000 o viceversa. En enero tenemos 5,000 y en febrero tenemos 8,000. Ya, subieron 3. Ya. ¿Qué fue lo que sucedió entre ese periodo? Ya, precisamente porque en ese periodo hubieron más cobro a los clientes y eso hizo que, como nos pagaron en efectivo y transferencia, hubo un incremento. Entonces, siempre vamos a ir comparando determinado periodo, ya, para determinar lo que es nuestro flujo. Podemos tomar el primer semestre del segundo semestre de 2025 y compararlo con el segundo semestre del 2026. Y siempre nos vamos a enfocar en las cuentas principales, es caja y bancos. El estado de flujo efectivo nos dice que la finalidad del flujo efectivo es proporcionar una visión clara y entendible sobre el manejo de efectivo por parte de la empresa. Entre otros objetivos podemos mencionar que suministra información real y oportuna a la gerencia, ya, de una empresa con el fin de tomar una decisión. También evalúa la capacidad, ya, para poder responder las obligaciones contraídas con terceros. Luego dice que indica cuándo existe un excedente de efectivo disponible para reinvertir, ¿ya? Bueno, hasta aquí no sé si tenemos alguna inquietud antes de hablar un poquito del aspecto legal del curso. No sé si tienen alguna duda de los estados financieros. Hoy sí se conectó un poquito más. Yo tengo 34 inscritos de momento y hay 31 acá. Tengo compañeros. Hay más alumnos que el día, el día de ayer. Y estamos jóvenes antes de continuar. Vamos a hablar un poquito del aspecto legal del curso, ¿ya? Donde nos dice que para el curso de contabilidad financiera se aplicarán las normativas que permitan regularizar las actividades, las cuales deben de respetarse para evitar, pues, alguna sanción por el no cumplimiento de la ley. Y uno de los puntos principales es el Código de Comercio, ¿ya? El Código de Comercio en el artículo 377 habla de los estados financieros, donde dice que el libro
o registro de estados financieros contendrán lo siguiente: balance general de apertura y los ordinarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practiquen. También dice que los estados de pérdidas y ganancia o lo que hagan o lo que se hagan las veces corresponde al balance de de que pueda tratarse el mismo o cualquier otro estado que a su juicio el comerciante pues, sea necesario utilizar, que en este caso pues es el libro de compras y ventas, ¿ya? Y acá el comerciante pues prácticamente podrá llevar los libros o registros que estime necesarios. El código tributario, ¿ya? Nos dice que regula la obligación de respaldar las declaraciones de impuestos con cifras derivadas de los estados financieros. ¿Qué nos está indicando acá? Y acá es muy importante esta parte, porque, dígame, Paolo. Sí, podía regresar una diapositiva, disculpe. Gracias. ¿Acá o acá? Artículo 78. Ujú. Entonces, Alguien está tratando de ingresar. Bueno, continuando. Bueno, continuando en lo que es el código tributario, nos dice que regula la obligación de respaldar las declaraciones de impuestos con cifras derivadas de los estados financieros. Ya, acá es muy importante, jóvenes, prácticamente los estados financieros. ¿Por qué razón? Es ahí donde nosotros vamos a calcular, ¿ya? Los impuestos a pagarle al Estado. Ya, por eso era muy importante hacer todo el registro, ¿ya? De las compras y de las ventas, ¿ya? Porque es ahí donde se va a generar, ¿ya? Determinado monto y calcular el 12%, ¿ya? En cuanto al IVA, ¿ya? Acá hay algo muy importante. Por el simple hecho que la SAT haya implementado los documentos FEL, que en este caso electrónicos, ¿ya? Solo con entregar mi NIT a alguna empresa, automáticamente cuando me generen o yo genero, ¿ya? Una factura, a la SAT le llega. Entonces ellos hacen sus comparaciones, ¿ya? Y es muy importante esta parte, porque nosotros no podemos andar sabiendo de que nuestra contabilidad tuvo una venta pues muy alta, pues decirle a la SAT, pues nosotros no vendimos, por lo tanto no vamos a pagar impuestos. Ya, entonces ellos también llevan un control, solo quieren cerciorarse si en verdad nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con el pago de los impuestos, ¿ya? Entonces, luego acá nos dice, faculta a SAT para requerir estados financieros auditados a ciertos contribuyentes especiales o agentes de retención. ¿Ya? La SAT toma muestras y esas muestras van a representar algunas empresas, por ejemplo, a aquellas que a ellos les haya dado duda del por qué no están pagando a cabalidad, pues, los impuestos. Entonces ellos van y hacen un requerimiento. Le dicen, quiero ver sus estados financieros de enero a julio. ¿Ya?
Entonces empiezan a revisar, ¿ya? Ellos ya saben prácticamente de cuánto fue la venta en enero y de cuánto fue la compra, ¿ya? Lo único que quieren ir confirmando si pagaron o por qué registraron un pago de menos, ¿ya? Ante la SAT. Entonces, es muy importante. Aquí ya está todo controlado y acá es más, piden que una empresa adicional, ¿ya? Revise estos estados financieros, ¿ya? Si esa empresa, por eso dice unos estados financieros auditados, si esa auditoría, ¿ya? Respalda el pago de la empresa, entonces la SAT viene y le dice al área de auditoría, ¿por qué usted está respaldando que el pago, ya, que para la SAT es de menos, pues sea la correcta? Entonces, la auditoría es donde tiene que informar. Resulta de que hubo un incendio, ¿ya? Hubo un incendio y se quemó la mercadería. Por lo tanto, por el simple hecho de quemarse la mercadería, pues eso hizo que ajustáramos, ¿ya? Nuestro, nuestros registros y por lo tanto tuvo efecto en el pago de impuestos, ¿ya? Entonces, prácticamente debe de justificar, ¿ya? Del por qué a veces no se paga, según la SAT, pues el monto que ellos tienen en sus registros. Entonces, prácticamente es muy importante realizar los estados financieros porque siempre estamos controlados, ¿ya? En este caso, pues los estados financieros están controlados prácticamente por la SAT. Luego acá tenemos lo que es la ley del IVA, ¿ya? Que tenemos acá el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 10, ¿ya? Y también tenemos lo que es el impuesto sobre la renta. Y nos dice que recae sobre la ganancia que se obtenga las personas, tanto individuales o jurídicas, extranjeros, ¿ya? O patrimonio o cualquier actividad que vaya a generar ganancia. Por ejemplo, a veces sucede que muchas personas no están contratadas en una empresa como en planilla, ¿ya? Entonces, esta persona emite una factura, pero, ¿ya? Por lo general, la mayor parte de servicios se va adhiriendo ya a lo que es el pequeño contribuyente. Entonces, ahí solo paga un 5% de lo que es, pues, el ingreso. Si está facturando 10,000, bueno, pues le va a pagar a la SAT el 5%, ya, sobre esos 10,000, porque está sujeto, pues, prácticamente al régimen de pequeño contribuyente. Pero si está bajo el régimen de la retención, que en este caso es el 5%, si llega hasta 30,000, ya, entonces se calcula el 5% sobre eh, el monto base. En este caso, si está facturando 12,000 quetzales, esos 12,000 quetzales se divide dentro de 1,12, vamos a tener el costo o base, ¿ya? Y sobre esa base vamos a calcular el 5%. Entonces, ese porcentaje es el que nosotros vamos a pagarle a SAT, ¿ya? Por prácticamente generar una ganancia que en este caso lo va a respaldar una factura. Y acá hay otro porcentaje. Cambia el porcentaje cuando es superior, pues, a 30,000. Por ejemplo, si yo facturo 50,000, ¿ya? 30,000 va a pagar el 5% y 20,000 va a pagar el 7%, ¿ya? En este caso serían como 1,500, ¿ya? Entonces, la SAT dice, hasta 30,000 se le va a calcular el 5% y el excedente, ya sea 100,000 de diferencia o 200,000, se debe de calcular el 7%. Todo esto es sobre la base o costo. Y acá en el artículo 35 también del ISR
su reglamento dice que establece para facilitar la recaudación del impuesto los agentes de retención, ¿ya? Cuando adquieran servicios o bienes con valor a 2.500, excluyendo el IVA, no están obligados a practicar la retención y podrán deducir ese monto pagado o acreditado. ¿Qué indica acá, jóvenes? ¿Cuándo yo voy a calcular el 5% del ISR? ¿Ya? Cuando mi base o costo, pues, inicie ya a partir de 2.500. Pero, por ejemplo, si yo estoy facturando, ya, 2.000 quetzales, ya, ahí no aplica el cálculo del 5% del ISR. ¿Ya? Debe ser desde 2.500 en adelante y hasta 30.000 se calcula el 5% y el resto, que es el excedente, se le va a calcular el 7%. Luego también la contabilidad está sujeta pues prácticamente a normas, ¿va? Entonces, en este caso, pues es la NIF, ¿ya? Que nos dice que los estados financieros se emiten mayoritariamente con propósito general y el objetivo de los mismos es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas para una amplia gama de usuarios de los estados financieros. Luego dice en la sección 3 de la NIF nos explica la presentación razonable de los estados financieros, entendiendo esto como el hecho que requiera la presentación fiel de los efectos de las transacciones y otros sucesos. De acuerdo con las definiciones y criterios de conocimiento, cada rubro establecido en la sección 2 de la NIF. También los estados financieros están sujetos a principios, que en este caso pues son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y precisamente acá hay algunos que en este caso pues está la equidad, el ente, los bienes económicos, la moneda de cuenta, la empresa en marcha, la evaluación del costo, el ejercicio, el devengado, objetivo, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición o relevancia suficiente. Todo esto está enfocado, jóvenes, que los estados financieros también pueden convertirse ya en determinar en otra moneda ya que no sea pues la de Quetzal. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos acá tener los estados financieros ya en la moneda de Quetzal, pero si nosotros tenemos una sucursal en El Salvador o Estados Unidos, esa misma estructura, ¿ya? Y bajo estos principios, pues los podemos convertir en determinada moneda, que en este caso sería el dólar, ¿ya? Lo único que cambiaríamos, pues es el tipo de cambio y toda la información en quetzales se convierte en dólares, ¿ya? Y podemos trasladarle esa información a nuestra sucursal en El Salvador, ¿ya? Para que también haga su comparación, ver que la sucursal en Guatemala tiene pues prácticamente una estabilidad, ¿ya? Dentro del mercado según el producto pues que está vendiendo. Entonces, esto prácticamente está sujeta tanto a NIF como a los principios de contabilidad, que los estados financieros pueden convertirse en otra moneda, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí en Guatemala, pues hay varias empresas que son sucursales, pero que su casa matriz o la casa principal es determinado país. Por lo tanto, toda la información que se vaya trabajando acá en Guatemala, pues se traslade ya a esa información a ese país bajo los requerimientos, ¿va? Porque al final las normas, en este caso las normas, las NIF, pues dan un esquema, ¿ya? Y bajo ese mismo esquema, pues se van adaptando muchos países para poder realizar una
una comparación. Entonces, esto prácticamente es lo que hace referencia, ¿ya? El, esta información, ¿ya? De los aspectos legales. No sé si hay alguna inquietud que pueda darse hasta este momento. David, dígame. Lick, disculpe la molestia, ¿usted sería tan amable de retroceder esa diapositiva, la 27? Esa, Gracias, David. Lick. Sí, gracias, Lick. Bueno, Ahí estamos. ya. Entonces, es muy importante. Ahorita estos, prácticamente entre ayer y hoy, vimos un poquito de lo que es la teoría, ¿ya? Y la próxima semana, pues vamos a iniciar con nuestros casos prácticos, ¿ya? Voy a ver si ya tengo acá información que se los comparto la próxima semana. ¿Qué fecha tentativa podría realizarse el primer parcial, ya? Para que estemos preparados. Y como yo les digo, jóvenes, siempre tratemos ya de estar presente en nuestras actividades, ¿ya? Y si alguien se va a ausentar, por favor que lo justifique de una forma, ¿ya? Correcta, principalmente si estas van a ser por ausencia en el examen, ¿ya? No vaya a dejar pasar mucho tiempo. Es muy importante que nosotros sepamos para que en este caso pues se pueda reprogramar alguna evaluación. No lo dejemos a última hora porque ya puede que no la autoricen por el tiempo. A veces sucede que ya llegando al segundo parcial avisan de que no se examinaron del primero. ¿Ya? Igual, como le digo, las notas van a estar dentro de clase, ¿ya? Yo las voy a estar subiendo, así como todas las actividades que se vayan generando. Entonces, es muy importante que ustedes también estén subiendo todas sus actividades, ¿ya? No, en mi caso no van a ser muchas, pero sí va a ser muy importante que lo hagan. Entonces, como yo les decía, ustedes entregan la actividad. Vamos, cada actividad o ejercicio o laboratorio, vamos a resolverlo, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta cuáles fueron los errores, ¿ya? Que se cometieron, ¿ya? Para no volverlos a cometer en el parcial. Es muy importante, jóvenes, que, como yo les digo, repasemos, ¿ya? Porque ya ustedes ya están en un nivel ya arriba que ya tienen que trabajar y ser conscientes ya de lo que están haciendo. Ya no son principiantes en este caso donde van a entregar las actividades como sea. Ya nosotros, bueno, en este caso vamos a trabajarlo en base a lo que estamos viendo. Yo no voy a evaluar ni darles un laboratorio de temas que nosotros no hayamos visto. Toda la información que nosotros vamos a trabajar es porque ya lo vimos. Ya los estados, perdón, los estados financieros vamos a verlos, a trabajarlos nuevamente, a retomarlos, pero como les digo, para el examen tratarlo de ordenarlo y como yo les decía, su evidencia para mí va a ser ya el procedimiento, el proceso, las fórmulas, ya sea sumas, restas, divisiones, multiplicaciones que ustedes tengan en en, en su hoja de trabajo. Ya, es muy importante. No sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud en lo que vamos viendo antes de concluir nuestra clase. Todo claro, Lick. ¿Ya? Entonces, siempre, como les digo, vayan anotando. Si no tienen un cuaderno, pues por lo menos en la computadora, en cualquier dispositivo que ustedes tengan, tomen nota de lo que estamos trabajando. Yo siempre les voy a compartir las soluciones de todas las actividades
para que ustedes puedan repasarlo. Entonces, es muy importante, jóvenes, el compromiso desde ya que cada uno tenga con el curso. Ya, como les digo, nuevamente vamos a retomar las exposiciones, ya, nuevos grupos, ya. Si que de casualidad les va a tocar trabajar con algunas personas que en determinado momento trabajaron, pues ustedes ya saben cómo trabajan, ya saben cómo que conocen, entonces es muy importante el compromiso que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, si no hay alguna duda, alguna inquietud, vamos a concluir acá. Yo voy a estar unos minutos por si alguien pues, necesita pues una resolución. David, ¿diga? Lick, disculpe la molestia. Fíjese que tal vez ayer no escuché muy bien lo que sobre la asistencia. No sé si usted lo va a tomar o nosotros lo vamos a. Bueno, en cuanto a la asistencia, jóvenes, por el simple hecho de que ustedes se conectaron, ¿ya? La plataforma pues va tomando nota de esa parte. Vamos a ver si tengo la del día de ayer y acá se las voy a compartir. Acá está. Cuando ustedes se vayan conectando, el sistema pues prácticamente va a descargar. La asistencia del día de ayer. Solo para que ustedes vean cómo todavía no está generada, pero el sistema en automático me va generando la asistencia, jóvenes. Entonces, 19, 19, ya está. Hoy sí. Les voy a compartir la del día de ayer para que ustedes vean cómo la está generando. Entonces, ustedes me dicen si pueden visualizar. No sé si ustedes pueden visualizar acá mi pantalla. Sí, Lick. Ya. Esto es lo que me marca aquí la asistencia del día de ayer. Acá está, mire, 18 de agosto. ¿Ya? ¿A qué horas ustedes ingresaron? ¿A qué horas ustedes pues, se retiraron? Entonces, esta información para mí va a ser muy importante porque de aquí yo la voy a pasar directamente a la asistencia de la plataforma. Entonces, ustedes pueden ver acá la conexión. Por ejemplo, acá Leonardo dice que solo estuvo un momento. Entonces, acá está el tiempo que tuvieron. Entonces, es muy importante pues que ustedes se conecten ya. Yo la instrucción que tengo es de que se conecten siempre eh, desde su computadora para que ustedes vayan tomando nota, pero yo sé que para algunos no les es posible porque van en camino, ¿ya? Y entonces a veces van escuchando, pero tengan ahí sí que mucho cuidado en esta parte porque puede haber un inconveniente en el caso de ustedes, porque van a haber momentos, van a haber días que ustedes tienen que realizar laboratorios en el momento. Entonces, ustedes tienen que hacer una parada o quedarse en el trabajo y terminar prácticamente pues el laboratorio, ya, y más que todo para las exposiciones, todos tienen que estar presentes ahí, ya. Ya ustedes más o menos saben cómo lo trabajamos la última vez, entonces de esta forma pues vamos a trabajar. Entonces no me queda más, jóvenes, que agradecerles a cada uno pues
su asistencia, pues su atención y vernos la próxima semana ya entrando pues directamente al caso práctico. Yo les deseo feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Tengan Feliz buen noche. Feliz descanso. noche. Feliz noche. Feliz noche. Leonardo, dígame. Buenas noches. Lick, Ah. buenas noches. Buenas noches, sí, me lo escucho. Sí, disculpe, solo ahí vi que me puso como de ejemplo con el tema de la asistencia, solo puedo ver